Desafío Lectura Cronológica de la Biblia en un año. Catedral de Fe motiva a todos sus discípulos a participar y disfrutar del desafío Lectura Cronológica de la Biblia. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Todos y cada uno de los días de este año 2023 leeremos los capítulos de las Sagradas Escrituras designados por nuestro equipo de disciplinas espirituales, enlistados de manera que nos permitan seguir los acontecimientos bíblicos en el orden en que fueron dándose en la historia. Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esta será una maravillosa experiencia de crecimiento espiritual, personal, familiar y congregacional. Jesús dijo: Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Recuerde, participemos y disfrutemos de nuestro desafío de lectura bíblica cronológica de Catedral de Fe. El Centro Carismático Internacional Catedral de Fe presenta Instituto Bíblico CateFe. Un tiempo especial de estudio teológico e instrucción bíblica. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todos mis amados hermanos. Es una bendición poder estar acá una vez más con ustedes en nuestro acostumbrado estudio bíblico. Siempre, ¿verdad? Cada jueves al ser las 7 de la noche tenemos lo que es nuestro Instituto Bíblico, donde realizamos diferentes estudios con respecto a la palabra del Señor. Hemos venido hablando sobre el panorama del Antiguo Testamento. También hemos ido tocando algunos temitas del día a día. También estuvimos junto con el pastor Edgar y nuestro pastor Juan Luis Calvo hablando sobre cuando la ansiedad ataca. Así que es una bendición, ¿verdad?, poder estar con ustedes en esta noche y hoy, en esta noche, con un tema también sumamente especial. Estamos en el mes de octubre y en este mes nosotros recordamos un acontecimiento que nos define, que nos marca, ¿verdad?, como cristianos, como cultura también. Así que espero que usted disponga este tiempo de verdad para aprender de la palabra del Señor. Lamentamos y ofrecemos las disculpas del caso por el atraso. Tuvimos algunos problemas técnicos, mas sin embargo ya gracias al Señor lo pudimos resolver. Así que nuevamente le doy la bienvenida y prepare su corazón, prepare este tiempo para todo lo que vayamos a estudiar, a escuchar y usted pueda apuntar, pueda tomarlo y tomarlo para su vida, tomarlo para su corazón, que todo esto al final es para poder crecer como hijos de Dios, ¿verdad? Es una bendición. Siempre Catedral de Fe se ha preocupado por tener estos espacios y que nosotros los podamos aprovechar poniendo atención. Déjenme nada más acá. Exactamente, está verificando un temita. Que podamos poner atención, guardar, atesorar lo que vayamos a aprender y de esta manera pues seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esta noche, como es nuestra costumbre, comparto la mesa de trabajo con nuestro amigo y pastor Alex Abdiel, el profe. ¿Cómo estás, Ab? Buenas noches.
Buenas noches, decía aquel. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien después de una semana de vacaciones que me dieron, porque me dijeron que el pastor, el pastor Edgar me mandó de vacaciones. No, no, mentira. Más bien, muchas gracias al pastor Edgar por cubrirme. Tenía una situación ahí con que tenía que atender con mi hija y pues le agradezco mucho al pastor que haya estado ahí como los Boy Scouts, siempre listos. Y aquí estamos una semana más, un día más, para aprender de la palabra de Dios y mandarle un saludo a nuestro pastor que debe estar por allá, no sé dónde andará, si en Turquía o visitando las 7 iglesias, saludando a Erdogan, estará por la Catedral de Santa Sofía, andará por el Bósforo, quién sabe dónde anda, pero bueno, en este momento, pues, un saludo para el pastor Juan Luis Calvo Calderón y a Luisito, iba a decir yo, Luisito está acá. ¿Cómo se llama? Dice, brother, a Francesco, que allá anda también de jefe hoy en este viaje. Así que si nos están escuchando, cuando nos escuchen, un saludo para ellos por allá y a los hermanos que andan con ellos también. Venga, así es, Zap. Y ahí han estado enviando fotos, ahí después también me imagino que te las van a A ver, enviar, pero sí ha sido una buenísimo. bendición. Les enviamos un saludo de bendición en el momento en que nos escuchen, porque creo que ellos tienen 9 horas de diferencia en donde están. Y Imagínate. justamente como lo decías, ellos creo que están visitando las 7 iglesias, entonces, Mm. y qué bueno, ¿verdad? Yo espero el otro año colarme por ahí, si el Señor nos Linda, bendice. Luisito, Y, que Dios me lo haga profeta. exactamente, nos vamos, usted y yo, Linda, linda, pero vamos, ¿quién dijo miedo? así es, pero de verdad que es una bendición poder compartir este tiempo. Y le doy la bienvenida a todos los que se han ido conectando, a los Ronnie Godínez, a mi mamá Yesenia Reyes, Ana Lucía Enchía Vázquez, Maynor Vázquez, Luz Torres, Adi Guerrero, Vivi Carballo, Silvia Elena, Rolandito, Joana Cascante, Adita Guerrero, María Calderón, Doña María, que le enviamos un saludo de bendición, Fulvita, Cristina, la pastora, también conectadita allá, Anabelita Mata, Maribel González, Arlen Sánchez, Jessica Macís, Dianita Castellón, Vanessa Fernández, Gabriela Robleto, y qué bendición que usted se pueda ir conectando y que nuevamente, como se los mencionaba anteriormente, podamos de verdad aprender y crecer en la palabra del Señor. Hoy con un tema que vamos a orar primeramente para poner en manos del Señor este tiempo y entrarle de una vez Eso. al tema que traemos en esta noche, que es Nada muy más hay interesante. Ajá, un chistecín antes de que Bres, es que usted estaba saludando a la gente, ¿verdad? ajá, correcto, Y a correcto. Fulvita, a la pastora, y empieza a mencionar nombres, dice Kevin, ¿verdad? Kevin y yo, ¿verdad? No, Kevin Bison, ah, no, qué bendición era. Entonces Ajá. yo, se lo juro que yo pensé que era algún muchacho que se llama Kevin, pero bueno, si hay un Kevin por ahí también, bendiciones para Kevin. Sí, amén, amén, pero creo que Kevin Roldán ahorita se conecta, entonces Ah, ahí está el bueno, ok, Kevin. ok. Pero bueno, damos gracias al Señor y ponemos en manos del Señor este tiempo para que el Señor tome el control de todo lo que vayamos a aprender. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche que nos permites una vez más, Dios, poder aprender de tu palabra, poder crecer como hijos tuyos en el conocimiento de la palabra del Señor, de tu palabra, Dios. Queremos que todo lo que vayamos a aprender en esta noche, poder guardarlo en nuestras vidas, ser hacedores de tu palabra y de esta manera, Señor, poder dar fe de lo que creemos, Señor, poder dar razones de quiénes somos, de nuestras convicciones, Señor, y de esta manera traer más almas a ti, Señor, que es nuestra comisión, Padre, hacer llegar el Evangelio y tu palabra a todo aquel que lo necesita, Señor. Te damos gracias por este espacio que nos brinda, Señor, por nuestra familia, Catedral de Fe, por nuestra iglesia. Oramos, Señor, por el pastor Juan Luis Calvo, por el pastor Francesco, donde se encuentran, Padre. Bendícelos, su trabajo en el grupo con el que viajan, Señor, guárdalos, tráelos, Señor, con bendición también y que todo lo que vayamos, Padre, a hacer en esta noche, tú puedas ser el centro y tomar el control de nuestras vidas, toma el control de los equipos, de todo lo que implica, Señor, tener esta transmisión arriba, Señor, para tu servicio, para tu honra y para poder divulgar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada más déjame
prepararme aquí para compartir la presentación, Ok, ok, porque están ahí en unas carreras que no tienes idea, pero ok. bueno, bien, gracias Tranquilo, al no, Señor igual, estamos acá. igual vamos a hablar un poquito al principio, no te preocupes, así que tranquilo, tómate tu tiempo. Perfecto, Este, entonces, mm, no, que es sí, un tema, pues, como decías vos, bastante interesante porque nosotros nos llamamos, ¿por qué nos llamamos evangélicos? ¿Por qué nos dicen evangélicos? Bueno, nos dicen hermanos separados. ¿Separados de quién? ¿Separados cuándo? exacto, O sea, nos dicen protestantes también. ¿Protestantes por qué? ¿Por qué protestamos? ¿Contra quién? ¿Verdad? Bueno, nos dicen panderetas, a mucha honra, ¿verdad? De ahí los que le daban a la pandereta o le damos o le dan todavía en el culto. Ya un día hablamos por qué nos dicen pentecostales, ¿verdad? Cuando estudiamos lo de las fiestas, hicimos la fiesta de Pentecostés, nos dicen aleluyas, aleluya, ahí viene la patrulla, ¿verdad? Bueno, aleluya, vimos que era una forma de alabar a Jalel, de alabar, y ya del nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Yahvé que se contrae allá. Entonces, bueno, hemos aprendido algunas cosas y hoy vamos a ver, a tratar de aprender en estas clases por qué. ¿Por qué nos dicen protestantes? ¿Verdad? ¿Por qué nos dicen protestantes si no andamos en la calle con carteles protestando. protestando? Como ayer creo que andaba la gente ahí. Son más protestantes ellos que nosotros, pero bueno, ¿qué tan protestantes somos? Entonces, quiero por favor pedirles a los hermanos, a ver, ah, ahí, las manitas, este, mm, los dedos, a ver, que me escriban ahí en el chat. Entonces, el nombre, si hay una reforma protestante, tienen que haber reformadores. Una reforma no se puede dar si no hay reformadores que lleven a cabo esa reforma. ¿Y qué significa reforma? Bueno, es volver a dar forma a algo, es llevar al estado original algo que ya ha perdido su estado, su forma original, entonces la vamos a llevar a su estado original, es volver a dar la forma que antes tenía, y por lo tanto, para hacer eso, de ahí tiene que haber alguien que le vuelva a dar forma, que lleve al estado original. Entonces yo quiero que me escriban y que no sea Martín Lutero, porque ese todo mundo se lo sabe, y que no sea Calvino. Ajá, ahora sí se las puse difícil. Ajá, ¿verdad? A ver, doña Fulvia, ya había puesto Martín Lutero. Bueno, hey, muchas gracias, doña Fulvia. So sorry, ese no vale. Que me pongan ahí, ¿qué otros reformadores conocemos? A ver, que no me busquen en Google, no me busquen en San Google. ¿Qué otros reformadores conocemos? Además del famosísimo Martín Lutero, y quizás algunos han escuchado hablar de Calvino, no es la iglesia de los calvos, no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ser que algunos no. Y la idea de estas 2 o 3 sesiones que vamos a tener es que ampliemos un poco nuestro panorama y no pensemos solo en Martín Lutero cuando hablamos de la Reforma Protestante, porque si bien es cierto, es la figura emblemática y principal que lleva a cabo lo que se conoce históricamente como el evento de la Reforma Protestante, no, sería injusto o es injusto atribuirle la obra de la Reforma solo a Martín Lutero. Hay otras personas que estuvieron antes que él, o hay otras contemporáneas a él e incluso otras posteriores a él que están enmarcadas dentro de todo este proceso. No pudo haber una reforma protestante como todo evento, si no hubiese antes personas que hubiesen marcado la cancha, que hubieran preparado el terreno, que hubieran antes de que llegara alguien y encontrara la era lista para sembrar, alguien tuvo que llegar y preparar la tierra con las herramientas adecuadas, con la pala o con el sajón, ¿cómo es que se llama? Esa cuestión, ¿verdad? Así que, ¿quiénes fueron los que prepararon
ese terreno antes de que Martín Lutero irrumpiera en la escena aquel 31 de octubre de 1517 con sus famosas bueno, la imagen que se ha vuelto icónica de él pegando sus tesis, sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Entonces, bueno, quisiera, no veo ahí nombrecitos, estaría el pastor, qué raro, ¿qué pasa? Diría el pastor Juan Luis, hermanos, así que póngame ahí, bueno, entonces si no, búsquenme en Google, no importa cuáles fueron esas personas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Yo le invito respetuosamente que pueda viajar junto conmigo, que podamos viajar juntos cientos de años atrás y podamos conocer los eventos que antecedieron, que hicieron posible que cuando Martín Lutero aparece en escena, ya todo el conjunto de eventos sociales, políticos, religiosos, estuviesen preparados para que en ese momento justo pudiera darse los hechos que se dieron. Ahora, también vamos a tratar de aprender en esta noche si eso era lo que buscaba realmente Martín Lutero, un movimiento que generó en otras iglesias separadas de la iglesia oficial en ese momento, o cuáles eran realmente las intenciones de él. Así que bueno, vamos a iniciar porque creo que tal vez hay algún delay Ahí, ahí, ¿verdad? ahí Jessica Macís nos puso Ricardo García Villaslada. No sé, Vieras que no, pues, a nunca he mí tampoco escuchado me ese suena. nombre. Honestamente, Jessica, gracias por participar, pero no sé quién es, la verdad. Estamos Ahí, hablando de pre-reformadores. Estamos hablando, esta sesión de hoy se lo vamos a dedicar a las personas que tuvieron algún tipo de participación, que hicieron algo al respecto, previas a Lutero, que alzaron su voz antes que Lutero. Y vamos a ver en esta noche tres personajes principalmente, pero pudieron haber más, pero bueno, vamos a limitarnos a esos tres. Por ejemplo, el cardenal Cisneros, según San Google, los según puso San Jesse. Gur. Bueno, sí, pero no Yo, sé quién es, para honestamente. serte sincero, Paz, aparte de Martín Lutero, obviamente, y Juan Calvino, hay uno que, no quiero confundir a los que nos están oyendo, porque creo que hay uno que es Philip algo. Melanchthon. Ese mismo, Melanchthon exactamente. es contemporáneo, es a Martín Lutero y de hecho, se dice que era una persona más intelectual, más preparada que Martín Lutero, incluso a nivel académico. Mm. Y fue una persona que podemos decir, digamos, entre comillas, que fue discípulo de Martín Lutero en el proceso de reforma. Pero muy bien, Philip Melanchthon, no sé cómo se Ujú. pronunciará, ahorita le digo a Levi a ver cómo se pronuncia Sí, el porque apellido. esos apellidos, yo solo me sé los nombres, inclusive hay otro Sí, que, ay, se me olvida el nombre de él, Ulrico, Ulrico Zwinglio. Ese se ese, escribe yo solo me sé los nombres nada ZW, más. Ulrico Zwinglio, es Zwinglio, Ulrico Zwinglio llevó, muy bien, también Luisito, llevó a cabo el movimiento reformista en Zurich, en Suiza, Zurich, Suiza, en Zurich, de Suiza, y ¿en dónde, perdón? Zurich, en Zurich. Dice aquí me está corrigiendo Levi. Qué Levi. mejor que un Y nativo, ¿ah? ah, Qué mejor que una em, persona nativa que lo corrija a uno. sí, sí, imagínate vos, ¿verdad? Ahorita por paso corriendo, porque anda sin camisa, entonces ahorita le pregunto. Y ¿cómo se llama? Pero él fue también, se puede decir contemporáneo a Calvino también. Llevó ese proceso más o menos en los mismos años que Calvino. Ok, pero muy bien, ya hablamos de dos más, Ulrico Zwinglio y, ¿cómo se dice, Levi? ¿Usted conoce a Philippe Melanchthon? Melanchthon, ¿se acuerda que el otro día se lo enseñé en la Biblia?
¿El nombre de él? No. Ok, no se acuerda. Ok, ahorita se lo... Ok, entonces, bueno, ok, entonces entremos en materia. Ah, bueno, ya apareció ahora, por dicha, gloria a Dios. Bueno, saludos al pastor Juan Luis, dice, pues no sé si es él, pero bueno, Sí, sí, es él, es él. este, sí, es un avatar Enviamos ahí, un ¿no? saludo, le enviamos un saludo de bendición al pastor. Espero que estén Linda, disfrutando pastor. y bueno, esperemos de comentarios de parte de él, a ver si va a tener que corregirnos. Ok, ok, voy a ponerme aquí los 4x4. Y muy bien, Luis Torres, perdón, Luz Torres, excelente. Doña Luz Torres, correcto. Melanton, Pedro Baldó, eso, ahí inició precisamente, ahora sí estamos hablando. Ahí inició con Pedro Baldó, que es donde vamos a iniciar esta noche precisamente, que es el primer personaje que vamos a ver un poquito. De ahí inicia un poco lo que es el proceso de la reforma. Ok, pero entonces, ¿qué está pasando en Europa? Ahora sí, para entrar en materia. Vea, no se Levi, este apellido, ¿cómo se pronuncia en alemán? El apellido. Creo que está italiano, Italiano. pero Ok. Melanchthon. Melanchthon, dice como algo así. Creo que está Melanchthon. italiano porque en Suiza hay como partes italianas, en Mm, Francia y Su nombre compuesto, bueno, entonces. sí, sí. Dice que, ok. Melanchthon. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ya en clases hemos visto anteriormente, estamos hablando del periodo de la Edad Media. Recordemos, y si no, pues tal vez, Luisito, esto no está ahí ¿cómo se llama? En la presentación, tal vez vas poniéndolo ahí en la pantalla, algunas cosas como esto. Recordemos que, porque algunas personas tienen como yo memoria, por eso yo siempre, ustedes han visto que yo me preocupo porque ustedes tengan material visual. ¿Por qué? Porque yo tengo memoria visual más que auditiva. Entonces, por eso me gusta, en consideración a las personas que también se consideran igual, ¿verdad? Por eso me gusta siempre estar poniendo imágenes. Ok, entonces, en el año 476 antes de Cristo, es donde empieza, eso no está ahí, Luisito, eso todavía no está Ok, ahí. ok, Por eso ok. le dije que si lo podías ponerlos ahí como cintillos. En el año 476 antes de Cristo es cuando empieza la Edad Media. ¿Por qué empieza la Edad Media? Porque es cuando cae el Imperio Romano de Occidente, que esa es una fecha que hay que tener siempre presente. Año 476, pasa lo impensable, ¿ok? La gran Roma, el gran imperio romano, con su gran ciudad, la ciudad invencible, impenetrable, que en el 410 se había salvado incluso años antes de ser destruida, en el 476 es arrasada por los visigodos. Y Roma cae, Roma cae, el imperio cae, es algo catastrófico, los romanos no lo pueden creer, eso causa conmoción, shock, pero recordemos que antes, en el año 300, Constantino, en el siglo IV, había dividido el imperio en dos y estaba el imperio romano de Occidente, con Roma como su capital, y el imperio romano de Oriente, precisamente con la ciudad de Bizancio, que se llama, por eso se llama el imperio bizantino, o Constantinopla, que es el nombre que Constantino lo dio en honor a sí mismo, que casualmente ese imperio sigue 1000 años después de que cae Roma en el 476 y cae Constantinopla, es derrotada en 1453 y pasa a llamarse como Constantinopla, pasa a llamarse Estambul, que es donde anda el pastor actualmente, en la actual Turquía. Bueno, ya no se llama Turquía tampoco, ya cambiaron de nombre, porque Turkey en inglés es Pau, entonces los vacilaban mucho, le hacían muchos memes, entonces decidieron cambiarse el nombre. Ok, entonces, la caída de Roma y la caída de Constantinopla marcan lo que es la edad Media. Algunos llevan la Edad Media incluso no a 1453, sino a 1492 con el descubrimiento de América.
Cualquiera de las dos fechas es aceptada. 40 años más, 40 años menos no le hacen, pero normalmente la gente más lo identifica porque es más fácil con la caída de los dos imperios romanos, tanto el imperio romano de Occidente, que cae en el 476, como el imperio romano de Oriente, que cae en 1453 a manos de los otomanos. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? En medio de todos estos, a partir del año 476, ya en Occidente, recordemos que, perdón, recordemos que en el año 1054, estamos hablando 476, ¿verdad? Cae Roma, sigue el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino hasta el año 1054, o sea, estamos hablando de 500, 600 años después. La iglesia tiene el primer cisma, la iglesia se divide y las iglesias de Oriente hacen casa aparte con las iglesias de Occidente. ¿Cuáles son las iglesias de Oriente? Son las actuales iglesias ortodoxas. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso en una clase anterior, que ellos se consideran los verdaderos guardianes, perdón, o los guardianes del verdadero cristianismo. Son las iglesias de habla griega especialmente. Acordémonos que en griego fue que se escribió la primera traducción de la Biblia, que conocemos como la Septuaginta, que eso fue, eso sí, aproximadamente 200 años antes de Cristo, y que se cree que fue la edición de la Biblia que usaron los primeros cristianos, incluso muy probablemente, algunos dicen que Jesús, algunos dicen que no. Ok, ¿por qué griego? Porque después del imperio estuvo el imperio asirio. El imperio asirio fue conquistado por el imperio babilónico, Nabucodonosor. El imperio babilónico fue conquistado por el imperio persa, Ciro, 539, y el imperio persa fue conquistado por el imperio griego, Alejandro Magno, en el 333 antes de Cristo aproximadamente. De tal forma que ya para la época de Jesús, 300 años después, la lengua franca, la lengua universal, era el griego y perduró por muchos años más. El imperio helénico es derrotado, es sustituido por el imperio romano, y este llega a Jerusalén 63 años antes de Cristo, pero la lengua latina, la lengua que hablaban los romanos, el imperio romano, todavía no se establece como lengua universal, sino hasta muchos años después. Aún así, siempre se mantenía el latín y el griego como lenguas que eran las lenguas como el inglés y el español hoy día, por decir algo. Ok, entonces en 1054 las iglesias de habla griega, herencia de todo este imperio todavía, 1000 años después, y que la zona casualmente más al oriente, más cerca de Grecia, se separan de las iglesias latinas, de las iglesias que hablaban latín, de las iglesias de Occidente. Eso es en el año 1054. Cuestiones políticas, cuestiones religiosas, como la famosa cláusula filioque, que en alguna clase la vimos, el cambio del credo en ese momento, el Padre, Dios Padre, Hijo, y que si el Espíritu Santo viene del Padre y el Hijo, o si el Espíritu Santo viene solo del Padre. Eso causa la división en la iglesia y parte también de esta controversia es que el obispo de Roma solicitaba una supremacía sobre las demás iglesias. Y las demás iglesias, estamos hablando que habían iglesias grandes y fuertes, si la memoria no me falla, en Alejandría, que es de habla griega, en Egipto, ¿se acuerda? La ciudad fundada en honor a Alejandro. Y entonces eran como básicamente los dos más fuertes, pero también estaba el primado o el obispado de Constantinopla, y el de Jerusalén, y si la memoria no me falla, bueno, ya se me olvidó el otro. Entonces, Roma pide que la silla de Roma tiene que ser la que está por encima de las demás y que los demás obispos tienen que sujetarse a Roma. Eso no es aceptado muy bien por los demás obispos,
Y por eso se produce este cisma o esta separación o esta división. Ok, establecido esto, este deseo del obispo de Roma de que los demás obispos se le tienen que sujetar, se acrecienta por el vacío de poder que se da con la caída precisamente del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ya no hay César, ya no hay un emperador, un imperator, ya no existe la figura del emperador. Al no existir la figura del emperador, hay un vacío de poder y no hay un poder unificador. Y ellos estaban acostumbrados a que hubiera un papá que mandaba, ¿verdad? Entonces, aunque habían gobernadores y todo, pero había un papá que mandaba y papá ya no estaba. Entonces Ujú. los hijos quedan huérfanos. Eso lo que se llama en historia el poder temporal. La iglesia está en lo que se llaman los poderes universales. Los poderes universales es el poder de la iglesia, el poder político, y la iglesia empieza a, a ejercer ese poder temporal sobre los lugares, sobre las personas, y empieza a acumular un poder que no tenía antes. Estamos hablando del obispo que está en la ciudad de Roma. Constantinopla pues sigue a lo que se llama en historia cesaropapismo. Cesaropapismo es hay una figura precisamente que cumple las funciones de César y cumple las funciones Césaro-papismo, cumple las funciones de papa. Entonces, en los dos poderes, tanto el poder político como el poder religioso, están enmarcados o acumulados por una sola persona. Y aunque pueda haber un obispo también que que ejerce, obviamente, su poder religioso, pero usualmente está supeditado al poder político. En cambio, en Occidente no. Entonces el Papa empieza, las personas que empiezan a ocupar la silla del Papa, casi que empiezan a sentir que tienen los poderes que antes ejercía el emperador. Entonces, el poder absoluto de la iglesia se empieza a hacer cada vez más fuerte y empieza a exigir la figura del obispo de Roma, la figura del papa, empieza a exigir a los demás territorios, a los demás lugares, a los galos, a los germanos, a los ítalos, a todos estos pueblos, una sujeción igual que la que tiene que haber para el emperador. Ok, ¿qué es lo que Pastor, pasa? Entonces, en el año 800, 476, al año 800 no hubo emperador, hasta que Carlomagno, el famoso Carlomagno, han escuchado ese nombre, por eso mucha gente se llama Carlomagno, que es el imperio de los carolingios, es el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, él, ni muy tonto que fuera, vio la oportunidad y dijo, aquí es cuando yo voy a unificar las tribus germanas, las tribus galas, todas las tribus, y voy a concentrar el poder y voy a recuperar que él no era francés, o sea, no tenía que ver nada con los emperadores romanos, pero entonces hace una alianza con la iglesia, donde la iglesia le reconoce su poder sobre los pueblos, sobre su poder político, territorial, y es un mutualismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en ciencias, verdad? Cuando uno veía lo del mutualismo, ¿verdad? La iglesia reconoce el poder de este rey, de Carlomagno y de sus descendientes, y a la vez la iglesia es el brazo político, el emperador es el brazo político de la iglesia, pastor, bien, y le da ese poder político, militar, que la iglesia también necesitaba, o ameritaba, o quería, ¿verdad? Para seguir teniendo influencia. pastor, una consulta ahí. Sí, todo este contexto que nos estás dando, que me parece extraordinario, para que tal vez vayámonos, tal vez los hermanos un poquito lo tengan claro, aquí estamos hablando, todo este contexto, estamos hablando de temas religiosos y muchas veces personas se preguntan, ok, tema religioso, catolicismo, o tema religioso ya entrando el cristianismo, lo que nosotros llaman protestantes. Ok, en ese tiempo la iglesia era una entidad universal. Al principio de la iglesia, que esto es algo que a algunos cristianos tal vez no nos gusta mucho, porque algunos dicen Jesús fundó la iglesia. Bueno,
a mi criterio, a mi forma de verlo, y tal vez otras personas piensan diferente, yo les respeto, está bien, no hay problema. Jesús no fundó la iglesia como tal. Yo veo a un Jesús eh, judío, ¿verdad? Ojo con lo que voy a decir para que después no tergiversen mis palabras, a un Jesús judío, donde él sí trae una reforma, ¿verdad? Ok, ya que estamos hablando de reforma, una reforma del pensamiento, igual de cómo se tiene que agradar a Dios, de cómo es la verdadera manera de vivir las ordenanzas que Dios deja, pero él no dice, acuérdense que la palabra cristianos viene algunos años después, él no dice en ningún lado, ahora en adelante ustedes van a ser los cristianos. Si Jesús hubiera dicho eso, pues sí, digamos, formalmente él está fundando una nueva religión que se llama cristianismo. Él lo que hace es darle sentido a la letra muerta, a la interpretación de la palabra y realmente darle una cercanía a la gente de cómo es que se tiene que vivir esa ley que ellos conocen y cuál es la manera realmente en que no seamos, como decía el sepulcros blanqueados, sino que realmente podamos ser personas que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ese movimiento de Jesús eh, es un movimiento dentro del judaísmo, como estaba, así se ve históricamente, estamos hablando históricamente, no teológicamente, históricamente se ve como un movimiento dentro del judaísmo y cuando ya Jesús se va, obviamente ellos quedan un poco desconcertados, ¿verdad? De qué es lo que tienen que hacer. Por eso viene el primer concilio de Jerusalén en el año 50. Recuerde que todavía hay conflictos entre que si ellos lo tuvieran clara, ¿verdad? Tan clara como nosotros creemos que la tenían, Pablo no estuviera peleando con Pedro, ¿verdad? Los picapiedra ahí agarrados, ¿verdad? Acerca de que se podía comer, no se podía comer, que se había que circuncidar, que si no había que circuncidar y todo ese tipo de cosas, porque todavía ellos no tenían claro el asunto. Ya este movimiento se empieza a separar del judaísmo, ya no son tan aceptados, ¿verdad? Por eso al principio ellos dicen que iban a las sinagogas, estaban en el templo, ya después ya no, además el templo fue destruido en el año 70 de todas maneras, como un símbolo ahora sí de que puede ser que Dios esté marcando un nuevo derrotero, una nueva forma de vivir entonces nuestra praxis, nuestra forma de agradar a Dios. Ok, entonces ahí se empieza a escindir este movimiento de lo que históricamente se llama los paleocristianos, o como le decimos normalmente, los pastores le dicen desde los púlpitos, la iglesia primitiva. Pero ahí no hay una iglesia católica, no hay una iglesia evangélica. Evangélica es católica en el sentido de que quiere ser universal, que eso es lo que significa católica. Es evangélica en el sentido de que, bueno, es un tiempo de evangelio, significa buenas nuevas, entonces sí es un tiempo de buenas nuevas para todos, ¿verdad? Perdón, eso es lo que Jesús viene a traer, buenas nuevas para todos. Desde ese punto de vista es católica, desde ese punto de vista es universal, es evangélica, pero no es como las etiquetas que nosotros tenemos hoy día. Y ese movimiento, de hecho, los historiadores hablan de varios cristianismos al inicio, en los primeros años de la iglesia, porque hay varias formas, varias gente que quiere hacer una interpretación. Por eso la gran Pablo es el que le viene a dar ese cuerpo doctrinal a todo ese pensamiento que Jesús trae y posteriormente así se vive en el año hasta el 100, 150, 200, 250, 300 todavía, aunque en el año 109 aproximadamente ya se menciona un escrito en la Iglesia Católica, pero se menciona más como una iglesia universal, más que como un adjetivo, se menciona más como un adjetivo, más que como un sustantivo, ¿verdad? Es la iglesia católica, es la iglesia universal, no la iglesia católica como nombre. Ya posteriormente, hasta en el año 323, con Constantino, es cuando la iglesia se empieza a institucionalizar. ¿Ok? Y ella empieza ahora sí a tomar un poco más de forma con muchas cosas que son las que tal vez nosotros ya lo relacionamos más con la Iglesia Católica a partir del año 300. La Iglesia Católica moderna, tal como nosotros la conocemos hoy día, ya tiene su forma final en el año 1545 en el Concilio de Trento, como una respuesta ¿a qué? A la Reforma Protestante, casualmente, lo que se llama Contrarreforma Católica.
Obviamente ellos tenían que hacer algo al respecto, lo hicieron y se da ese concilio que es el más largo de la historia y fechado en 1545, que es cuando ya se dan las conclusiones del concilio y de ahí surge la Iglesia Católica como la conocemos hoy día. ¿Ok? Entonces, durante todo este tiempo, cuando hablamos de iglesia, sí, estamos hablando de ya la iglesia, la única que existe, porque en el año 323 y a partir del año 380, con el edicto de Teodosio, se prohíbe cualquier otra manifestación religiosa y la iglesia pasa de ser la perseguida a la perseguidora, ¿verdad? Los triquitraques esos, algo así. La iglesia durante un tiempo pidió tolerancia y se le dio tolerancia, ya no se le perseguía, ya no se mandaba a los cristianos al Coliseo a morir, ¿verdad? Ahí con los leones, pero en el año 382, más o menos, por ahí, en el Teodosio entonces el emperador dice, ok, está suprimido cualquier otro tipo de culto. Y la única iglesia, por eso los historiadores protestantes le llaman la institucionalización de la iglesia, porque ya la iglesia no sigue siendo un movimiento independiente espiritual, sino que pasa a ser un brazo del poder político, pasa a ser parte, una institución más del Imperio Romano y no solo pasa a ser una institución más del Imperio Romano, sino que pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí es cuando todos los templos dedicados a las antiguas deidades se transforman en templos cristianos. De ahí viene el nombre basílica, de ahí vienen otros nombres, ¿verdad? Basílica, recuerden que tiene que ver con Basileo. Basileo es una palabra que viene del griego, que era el rey, el rey de los griegos, le decían el Basileo. Entonces, todos estos, incluso sumo pontífice, eran títulos que tenían que ver con la estructura de gobierno del Imperio Romano. Y entonces muchos de esos títulos quedan al clero y quedan para el obispo de Roma, y mucha de la forma de hacer gobierno que tenía el Imperio Romano es absorbido también por la iglesia. Esto a partir del año 323 aproximadamente, ¿ok? Para que lo tengamos claro. Ok, Sí. entonces todo esto sigue hasta lo que hablamos del año, digamos en el año 800, y la iglesia es el único ente, si usted quiere salvarse, si quiere ir al cielo, pues tiene que hacer lo que la iglesia dice. La iglesia es poderosa, es omnipresente, es omnipotente, entre comillas, está en todos lados, está controlando la vida de las personas, y ya más que las preocupaciones espirituales por la vida de las personas, pasa ya a preocupaciones políticas, por control de tierras, por acumulación de tesoros, los reyes eran vasallos del Papa, entonces tenía que pagarle tributo, y mucha gente entonces tenía que pagarle tributo tanto a la iglesia como a su rey entre comillas, porque acordémonos que es el tiempo de los famosos señores feudales. Los señores feudales son los dueños en Guayabo había un señor feudal, ¿verdad? Y en Don Santo Domingo había un señor feudal, y en Belén había un señor feudal, y el señor feudal era el cacique, ¿verdad? Era el que tenía sus soldados y todo, y la gente, que mayoritariamente la gente trabajaba, vivía de la tierra, un 80-90% de las personas ya tenían que, si querían protección, ¿verdad?, de sus cosechas y si querían pues vivir un poco más tranquilas, tenían que pagarle tributo al señor feudal para que éste los protegiera de bandas que tal vez venían a robar sus cosechas y vándalos, cosas así por el estilo. Entonces, ahí esta gente estos señores feudales empiezan a tener más poder, a acumular más poder. La gente necesita protección, se forma una dependencia de los señores feudales, y estos señores feudales a su vez le responden normalmente a un rey. Así se empiezan a dar los entretejidos del poder
en la Europa medieval, recordemos, del año 476 al año 1453, o sea, de la caída de Roma a la caída de Constantinopla, esa es la edad, la Edad Media. Ok. Justamente eso iba a preguntar, Pastor, que si Ujú. podíamos ir relacionando ese contexto histórico en la época en que estás hablando con la famosa época medieval, que ya Claro, justamente lo acabas de eso, decir. ahí es donde entonces, ahora sí, em, más o menos, a grandes rasgos, ¿verdad? Eso lo que está ahí donde se empiezan a formar las órdenes religiosas. Primero las personas empiezan a vivir, ay, perdón, empiezan a irse a los desiertos, los monacatos, y ya después empiezan las órdenes religiosas a formalizarse, las órdenes mendicantes que llaman. Entonces ya hay, ¿cómo se llama esto? Donde están las monjas, los monasterios, ¿verdad? Y entonces, bueno, algunos hacen votos de pobreza, algunos dicen, bueno, un voto de pobreza colectivo, un voto de pobreza individual. En fin, ya empieza a formarse, a darle un poco más de forma a lo que conozco, pero eso fue un proceso, ¿verdad? Poco a poco se fueron dando ese tipo de cosas. Y la iglesia, entonces, en esta alianza de poder, hay un rey, hay un señor feudal, hay un emperador. Ellos se encargan de la parte que les corresponde, la parte política, de la parte militar, y la iglesia se encarga del alma, se encarga de la gente, de la educación de las personas. Entonces ahí es donde poco a poco empiezan a formarse en los mismos monasterios. Si usted quería estudiar, la única manera de estudiar era haciéndose monje, ¿verdad? Por eso muchas de las personas famosas que hicieron algunos descubrimientos eran monjes, Eran porque monjes. la única manera, al señor feudal o al rey no le interesaba invertir del dinero que tenía en una escuela. O sea, el que hacía eso era la iglesia, el que se encargaba de esa parte de la enseñanza, de la salud de las personas, incluso era la iglesia. Entonces, no todo es malo. Obviamente la iglesia pues también se preocupaba por las personas. Lo que pasa es que poco a poco fue acumulando tanto poder, fue acumulando tanto tesoro, que la iglesia se empieza a corromper. Y eso es un hecho históricamente comprobado. Si Ujú, hay algún ujú. hermano, amigo católico que nos está escuchando en esta noche, aquí nos limitamos a hablar de hechos históricos, no en contra de nadie, ni atacando a nadie, sino que simplemente nos limitamos a los hechos históricos que usted puede comprobar también. Entonces, la iglesia empieza a corromperse a la acumulación de poder, la acumulación de control sobre la vida de las personas, la acumulación um, de dinero. Entonces, empieza poco a poco una corrupción interna de la iglesia, incluso donde ya los cargos ya no es por vocación ni porque yo quiero servir a Dios, sino que ya los cargos poco a poco fueron derivando, eran una subasta prácticamente. ¿Por qué? Porque ser obispo me aseguraba una fortuna. Entonces costaban millones, se calculan que millones incluso algunos puestos, millones de dólares de hoy día que se pagaban. Y claro, esa persona iba y tenía que recuperar esos millones que había pagado por ese puesto de obispo, y la forma era explotar a la gente. Las tierras eran de la iglesia. Cuando se da la reforma en Inglaterra en el año 1534, a partir del año 1534, un tercio de las tierras eran, eran de la iglesia, para que saque una idea. De ahí, de preocuparse por tener un monasterio, por preocuparse de enseñarle a la gente, de preocuparse por atender la salud de las personas, obviamente fue la intención original se fue corrompiendo hasta llegar a la acumulación de poder absoluto. Ok, entonces ahora sí podemos ir pasando recuerda las clases de estudios sociales. Ojalá que sea un buen recuerdo, no un mal recuerdo, ¿verdad, doña? Sí, puso un Ok. corazón, esperemos que sea buen recuerdo, Ah, bueno, tenga buen recuerdo. bueno. Ok, ok. Entonces, y llegamos, por ejemplo, al año 1300, donde en esta bula del Papa Bonifacio octavo dice, vea ¿puedes leerme lo que dice el Papa o lo que dice esta bula, Luisito? Ahí, es Sí, absoluta. claro. Dice, es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Ujú. Ok, bueno, eso se explica solo, no hay necesidad de explicarlo, ¿ok? Entonces, si usted quiere salvarse, tiene que estar sujeto al, al obispo de Roma, punto, no hay otra manera. Entonces, si no está sujeto al obispo de Roma, pues pierde su salvación. Entonces, era un principio fundamental del catolicismo.
El destino eterno, como decía, de una persona estaba dictado. ¿Por qué también yo podía seguir los preceptos de la iglesia? Y dado que el cielo, el purgatorio y el infierno se entendían como absolutos después de la muerte, usted tenía que alinearse con las enseñanzas de la iglesia si quería evitar una eternidad de dolor y sufrimiento. Entonces, ahí es donde empieza la manipulación, ¿ok? Cuando hay miedo, cuando usted en una iglesia, en vez de enseñarle a hacer las cosas por amor, en vez de enseñarle a hacer las cosas por agradecimiento a Dios, en vez de enseñarle a hacer las cosas como un servicio libre de parte suya, hay una coerción, hay un miedo de los estimados, no les puedo decir hermanos, porque ellos no creen que Jesús sea Dios, que sea divino. Ellos ven a Jesús como un profeta nada más, no como alguien divino. Los estimados testigos de Jehová, bueno, ni tan estimados, no, sí estimados, ellos precisamente predican y andan predicando porque piensan que es la única forma de ser parte de los 144,000. Y si no viene, y si viene pues el Dios a establecer su reino, ellos no están predicando, no va a ser parte de los 144,000. Entonces, ya no es, ¿verdad? Es eso, es ese miedo, esa coerción, ¿verdad? La forma de evitar una eternidad de dolor y sufrimiento es haciendo esto. Entonces, la iglesia abusaba de las personas, usaba estos argumentos para abusar de la voluntad de la gente y la gente era explotada, obviamente, para beneficio de la iglesia. Ok, sigamos, Luisito. ¿Ok? Entonces, la iglesia se ve desviado de sus primeras preocupaciones espirituales y se involucró más en los asuntos mundiales de la época de la Edad Media. ¿Ok? Ya era una iglesia más política que realmente espiritual. ¿Ok? Sigamos. Bueno, esto es un monumento que hay en Alemania para si se devuelve ahí Luisito, para los reformadores, donde está ahí Lutero, en la ciudad de Worms. Está Lutero ahí arriba, como la corona de esta reforma, y ahí vemos, ven, ahí está Melanchthon, abajo, el nombre de él, y ahí hay Baldó, que lo vamos a ver, en Wycliffe, y hay otros nombres por ahí abajo que es parte. La reforma no la hizo Lutero solo, ¿ok? Tuvo que tener gente que estuviera con él antes. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, si le queda este resumen. Más o menos en el año 1200, Pedro Baldó se convirtió en el primer Baldó, o como Valdés, muy probablemente, que ahí me vaciló el pastor un día de estos. Baldó tal vez era la adaptación al italiano, se convirtió en el primer reformador antes de la reforma, al hacer posible que las personas tuvieran acceso a lo que él llamaba la gema del evangelio. Mira qué lindo eso. Algo prohibido e impensado en aquella época. Por eso gastó toda su fortuna. Él era una persona muy rica, un comerciante, y mandó a traducir el Nuevo Testamento de latín, que era lo único que existía, eran las escrituras en latín, era la lengua sagrada de la iglesia, a la lengua romance. La lengua romance no era que era muy romántico, sino que acordémonos las clases de sociales, dijo doña Fulvia, que era la lengua romance, eran lo que hablaban en Francia e Italia, que es el lugar donde vivía Baldó, se hablaba la lengua romance. ¿Ok? Se cree que al morir exiliado, vea qué interesante, en Checoslovaquia, en el Reino de Bohemia, bueno, no existe Checoslovaquia hoy día, pero para que nos entendamos, huyendo de la persecución, sus enseñanzas influyeron a Jan Hus, el héroe checo. Ok, sigamos. Entonces, lo que hizo el primer temblor de la reforma, ya dando sus primeros avisos, estamos hablando a finales del año, en el año 1170, él ya estaba predicando y murió en el año 1218, ¿ok? Luego, en 1300, se levanta en Inglaterra John Wycliffe, la estrella de la mañana de la reforma. Que al igual que Baldó proclamaba la autoridad máxima de las escrituras. Las escrituras eran la autoridad máxima, no ningún hombre. O sea, no era el Papa la autoridad máxima, eran las escrituras. Ahí estamos hablando de sola escritura. Igual predicaba con mucha pasión en su idioma nativo, o sea, predicaba en inglés y eso era prohibido. Él tenía que predicar en latín. La Biblia estaba en latín y se tenía que hablar en latín. Y eso, pues, le trajo muchos problemas, obviamente. Y pues no contento con eso, entonces él fue el responsable, él y sus discípulos, de la primera Biblia al inglés, al antiguo inglés. El traducir la Biblia al inglés para que la gente la pudiera entender mejor
ese atrevimiento le costó la muerte por herejía en el año 1384. Ok, ya para el año, estamos hablando de 1170, 1200, Pedro Baldó, para el año 1300, John Wycliffe con la Estrella de la Mañana en Inglaterra, Baldó en Italia, Francia, y para 1400, Jan Hus o Jan Hus, influenciado por estos dos hombres, se anima siguiendo la obra de ellos y escribiendo y predicando en checo. Obviamente era prohibido, no era prohibido el checo, el inglés, el romance, todo, usted tenía que predicar solo en latín, en contra de la práctica de las indulgencias, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Él decía, el hombre no puede obtener perdón de pecados pagando un precio en dinero, o sea, usted no puede comprar la salvación, usted no puede pagar para el perdón de pecados. La iglesia, parte de la base de toda esta reforma precisamente fue que cuando la gente pagaba estas grandes sumas de dinero para obtener los cargos clericales, y la iglesia también cuando necesitaba dinero ponía a la venta indulgencias. Entonces, cuando en el tiempo de Lutero, el gran vendedor de indulgencias, Tetzel, decía, no solo le puedo vender una indulgencia para el pecado de hoy, de ayer, sino para el pecado futuro. Y dice algo que ahí es donde uno no entiende algunas cosas, con el apoyo de la iglesia, incluso si alguien viola a la Virgen María, yo le puedo vender una indulgencia para que sea perdonado. O sea, hasta uno decir eso suena como Claro, sacrílego, bueno, es terrible. sacrílego y mucho más terrible, y mucho más le puede sonar a un hermano católico que su forma de ver a la Virgen es diferente, un poco como lo vemos nosotros, pero eso decía él, con tal de que las personas pagaran para el perdón de sus pecados. Entonces, si yo pensaba que mi mamá podía estar en el purgatorio, pues de ahí me decían eso, en el momento que el dinero, la moneda suene aquí, el alma sale del purgatorio. Entonces, así le sacaban la plata a la gente, no muy diferente a lo que hacen algunos movimientos hoy día, pero así le sacaban la plata a la gente. Entonces, bueno, esto fue parte de todo, sigamos. Justamente eso te iba a comentar, pastor. ¿Cómo se repite la historia de alguna otra manera, verdad? Eh, La historia es en cíclica, el- dicen, ¿verdad? Exactamente. Cómo se va repitiendo en diferente contexto, pero la misma esencia, ¿verdad? Correcto. Es lo mismo y la gente pues vuelve a caer otra vez en las mismas situaciones, ¿verdad? Prometiéndoles, donde se les promete que van a obtener algo a cambio de su dinero. Y eso es mentira, o sea, es cuando usted le prometan algo, usted algo fácil, incluso en la vida secular, no solo en la vida cristiana, ¿verdad? Por eso están las famosas estafas de estos, ¿cómo se llama? Multiniveles y todo ese tipo de cosas, porque la gente nosotros queremos el camino fácil, no queremos pagar el precio. Entonces, usted puede obtener mi unción a cambio de verdad, de, usted tiene algo, yo escuché eso, yo tengo algo que usted quiere y usted tiene algo que la iglesia necesita. Entonces, podemos hacer un intercambio espiritual. Usted trae su dinero y yo voy a orar por usted para que usted tenga mención, por Dios. Pero bueno, ok, eso nos pasa por lo mismo, porque no estudiamos la historia y porque no estudiamos la palabra. Por ignorantes, Entonces, bueno, en correcto. 1515 muere quemado en hoguera. ¿De quién estamos hablando? Del checo, ¿verdad? El del reino de Bohemia, de Hus, prediciendo que en 100 años vendría alguien igual que él, pero que no podrían matar. Vea lo que él dice. Y eso fue en 1415. En 1517, el alemán Lutero dijo de Hus, no puedo entender por qué motivo han quemado a un hombre tan grande que explicaba las escrituras con tanta profundidad y habilidad. Y la reforma de Lutero casualmente se basó en los principios defendidos por estos hombres y muchos más que siglos antes. El saberse pecador y descubrir que la justicia de Dios, que no pide castigo, sino que da perdón y salvación, era un regalo completamente merecido, cambió la vida de Lutero. Y él fue eso es lo que quiso que siguiéramos. ¿Cuál es la base de la reforma? Es esa. ¿Usted quiere un resumen de la reforma? En 10 segundos es esto. Es ya quitarse la culpa del pecado. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que pagar, no tengo que me extorsionen espiritualmente, ¿verdad? Porque la justicia de Dios no pide castigo, sino que más bien en vez de pedir castigo, da perdón y da salvación. Y eso es la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo completamente inmerecido.
Eso que hoy podemos entender, hasta ese momento era algo que la gente no, era algo nuevo, la gente se sentía que merecían, como decía Lutero, yo odio a Dios, porque Dios nos quiere castigar, ¿verdad? El Dios ahí que está con el látigo en la mano castigándonos a todos. Ok, sigamos, Luisito. Ok, entonces, bueno, ahora sí, dice, bueno, aquí que el perdón verdadero, la salvación verdadera, ni se compra ni se vende, ¿verdad? No hay, es como el amor verdadero, no hay en el mundo dinero para comprar el perdón de Dios. Ya vimos cómo las acciones de un hombre, que eso es lo que yo quiero que es dejar en su corazón, puede influenciar a otro, en otro país, con otro idioma, como el caso de Pedro Baldó y John y Haas aún John Hus, aún siglos después y cambiar el rumbo de la historia. Lo que estamos haciendo hoy está forjando, influenciando nuestra generación de mañana. Así que usted no sabe lo que usted está haciendo hoy, cómo puede influenciar a alguien para el día de mañana. Hagámoslo por eso de la mejor forma posible. Y quiero hacer un paréntesis, nunca hablo de mí porque no me gusta, pero ayer, antier, fue muy agradable, muy bonito porque hay un brother, tal vez algunos lo conocen ahí en 106.3, el Chino Artavia, y es locutor de la radio. Y él contó, me mandó un mensaje, me dice, conectate, ¿verdad? Y yo estaba en otras y como a los 3, 4 minutos vi el mensaje y le contesté y le digo, ya. Y entonces él ahí al aire dio el testimonio de su vida y dijo, ya en otros momentos lo he hecho, pero hoy nuevamente quiero agradecer a alguien que me está escuchando, porque cuando éramos compañeros de trabajo y yo andaba ahí medio mal portadillo y él siempre me dio testimonio, él siempre me habló de Dios, siempre me dijo, Chino, pórtate bien. Pero lo más importante que él dice siempre me enseñó cómo vivir una vida cristiana. Y eso, estábamos muy jóvenes, dice él, y quiero agradecerle a Sabdiel por eso, porque gracias al testimonio de él, y no solo de él, a lo que él me habló y de otras personas, pues hoy yo estoy aquí. Entonces, qué bonito, y pues uno se siente bien y gloria a Dios por eso. Pero bueno, yo tal vez, digamos que en mi vida, solo Chino, ¿verdad? El testimonio de uno sirvió para que solo Chino viniera a los pies del Señor, pero cuántas personas, los que saben, y bueno, nuestro pastor conoce a Chino, cuántas personas ha llevado Chino al Evangelio, cuántas personas ha influenciado a Chino a través de la Exactamente, música, a través de lo que él hace. Entonces, de eso se trata esto. Ese es el poder de la exactamente. influencia y eso es lo importante de la labor que usted hace. No menosprecie lo que usted está haciendo. Es O que ya, inclusive, pastor, ajá, inclusive, perdón, de personas que tal vez no lo externan hacia uno, pero lo están viendo y nuestra actitud está haciendo un cambio en su vida, ¿verdad? Porque cuántas correcto. personas no nos ven y dicen, mira, Sabdiel es alguien diferente. Sí, puede ser que no lo expresen y no lo digan, ¿verdad? Pero bueno, ahí están viendo lo que usted hace y lo que usted no hace, ¿verdad? Y ahí eso es una forma también de dar testimonio. Y algo que aprendí de mi pastor, don Hugo, es que él decía, cuando Dios le pone una prédica, una palabra, y usted lo prepara y usted dice, el domingo voy a predicar esto, o el sábado, el día que sea, y seguro van a llegar todos y va a estar ese montón de gente y usted ese es un mensajazo, ¿verdad? Y usted llega y hay 4, ¿verdad? Hay 5. Y uno tal vez humanamente dice, y uno dice, no, pues mejor me lo guardo para después esto, ¿verdad? Para otro día que haya más gente. No, si Dios puso en su corazón ese día, aunque usted cree que es un mensajazo, es porque alguien de esos 4 gatos que están ahí lo necesita. Y alguien de esos que están ahí es alguien que puede después cambiar su comunidad, cambiar su familia, cambiar su vida, salvar su vida. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Pero no solo salvar su vida, porque tal vez tenía pensamientos no correctos, salvar su familia, cambiar el destino de su familia, cambiar el destino de su comunidad y cambiar el destino de una nación. Usted no sabe quién tiene al frente. Y que si Dios le puso esa palabra, pues predíquela aunque hayan 4 gatos al frente suyo. Ok, ahora sí, Luisito, sigamos porque Ok, ahí tenemos, eso que tenemos ahí, perdón, esa es la Biblia, la Biblia que ha traducido Jerónimo, casualmente, al latín, y esa era la única que existía en ese momento, por 1000 años fue la única Biblia oficial, la única Biblia que podía existir. Ok, la Biblia oficial de la Iglesia. ¿Cuáles fueron las coincidencias de estos prereformadores? Condenaron la inmoralidad de la Iglesia, todos, condenaron los abusos y la corrupción del clero, todos fueron excomulgados, ¿sí? Ninguno se retractó, todos rescataron la autoridad de las escrituras,
y tanto los valdenses, los de Pedro Baldó, los lolardos, que son los de Wycliffe, los husitas, se unieron al ya no hay nada, protestantismo después, ¿ok? No eran protestantes porque no existía todavía ese movimiento, ¿verdad? Pero protestaron a su manera y se unieron al movimiento oficial ya posteriormente en 1517. Predicaron en la lengua del pueblo y tanto Waldo como Wycliffe y Haas y Hus atacaron las indulgencias. Hus y Savonarola, ahí dice Saba, y es Savonarola, murieron en la hoguera, y eso lo vamos a ver ahorita, y Hus fue influenciado por Wycliffe, ¿ok? Vea qué interesante cómo se van creando todas esas cosas. Ok, ese que vemos ahí, entonces es Pedro Baldó. Pedro Baldó tiene una historia muy interesante. Es el primer reformador antes de la reformadora, antes de la reforma, perdón. Es lo que se llama el predicador de los pobres de Lyon, la ciudad de Lyon en Francia, donde jugó Shirley Cruz ahí con el Lyon y ganó la UEFA Champions League. Ok, se dice que pasó de mercader a predicador, ¿verdad? Él fue conducido a una crisis por saber cómo puedo salvarme realmente. ¿Por qué fue conducido a una crisis? Algunos dicen que fue la muerte de un amigo que lo marcó mucho, otros dicen que fue una canción que escuchó. Oiga, qué interesante, ¿verdad? También como por eso la música es teología cantada, por eso hay que tener cuidado también con lo que cantamos, ¿verdad? Más si estamos pasando por ciertas situaciones ahí personales y uno va a poner ahí un poco de música, esa cortavenas más peor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Y entonces él, conducido a esa crisis, vea cómo una crisis nos puede llevar a algo bueno. Es que estoy en una crisis, ya no voy a salir de esto, qué terrible, una galleta soda para cortarme las venas, no. Ok, las crisis pueden traer cosas buenas. Este hombre entró en crisis y él quería saber cómo podría salvarse. Y él fue y le preguntó a un clérigo que cómo puedo salvarme. Y este clérigo, esta persona, un sacerdote, sabiendo que él era millonario, era un empresario millonario, le dice, una cosa te falta. ¿Qué le dijo Luisito? Dice, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, sirviendo al dinero y no a Dios. Ajá, él se dio cuenta que le estaba sirviendo al dinero y no a Dios. Y esas palabras que le dijo Jesús al joven rico calaron tanto en la vida de Pedro Baldó que él hizo eso. Él agarró toda la fortuna que él tenía, guardó una provisión para su esposa y sus hijas para que pudieran vivir decentemente el resto de su vida y todo lo demás dinero lo donó a los pobres de su ciudad, porque había una hambruna, de hecho, incluso, y donó su riqueza totalmente a los pobres y a la expansión del evangelio y vivió en dependencia totalmente de Dios. ¿Cuántos haríamos eso, verdad? Después de ser millonario, no solo renunciar al salario, es ser millonario y pasar a depender de Dios realmente, ¿verdad? A veces Y no damos empezó ni a el diez por predicar en ciento, las. ¿ah? Ah, me ha sido guardia, más de uno llora. Y empezó a predicar en las calles. Entonces, pero algo pasó. Él no entendía latín, no entendía la Biblia esa que le enseñé antes, no la entendía mucho. La gente entendía como el inglés hoy, ¿verdad? ¿Usted habla inglés? Oui, ¿verdad? Dijo Cantinflas. Entonces, a veces sabemos nada más ciertas palabras, pero no como para poder entender ya un texto de esa magnitud. Entonces, él, como tenía platica y podía hacerlo en ese momento, contrató dos eruditos, ¿de qué manera? Para que le tradujeran la Biblia a la lengua que él pudiera entenderlo. Pero no solo para que él pudiera entenderlo, sino para que las demás personas pudieran entender la palabra de Dios. Y eso fue algo que marcó, ¿verdad?, sus tiempos de una forma increíble. Él, además, contrató vendedores, como era prohibido predicar la palabra de Dios y era prohibido predicarla en la lengua de vernácula, es lo que se llama lengua vernácula. La lengua vernácula es la lengua del pueblo, la lengua que la gente habla. Entonces, él contrató unas personas sí, enroló unas personas en su ministerio que fueran a vender cosas baratijas de casa en casa, ¿verdad? Y cuando ya las personas estaban dentro de la casa y habían tomado cierta confianza, le decían, vea, pero es que nosotros tenemos una piedra preciosa, tan brillante que su luz permite ver a Dios. Es una piedra, la más bonita de todas, tan radiante que puede encender el amor de Dios del que la posee. ¿Usted quiere ver esta piedra?
Claro, y si a mí me dicen eso, yo, wow, ¿qué es eso, verdad? Y entonces ellos sacaban de sus mangas tiras del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios que habían traducido en el idioma de ellos y se lo enseñaban a las personas. Y así empezaron a evangelizar y así empezaron a llevar la palabra de Dios a la gente, algo que les podía costar la vida a todos. Eso fue algo totalmente innovador, fue, fue algo, mercadológicamente, por eso era millonario. Vea la estrategia que se utilizó. El hombre para los negocios, ¿verdad? Las estrategias que tenía de mercadeo eran buenísimas, ¿verdad? Entonces, vea la estrategia que se inventó para poder llevarle la palabra de Dios a las personas. Y esto está maravilloso. Por eso lo puse en mayúscula. Tenemos una piedra preciosa, tan brillante que su luz permite ver a Dios, tan radiante que puede encender el amor de Dios del que la posee. ¿Quiere ver esa piedra preciosa? Y esa piedra preciosa, esa era la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces él fue el primero en plantear a través de todas estas acciones que él hizo, obviamente él fue perseguido, siempre hay algún Colby por ahí, ¿verdad? Ya tú sabes lo que yo digo, chico. Y entonces ya fue imposible, ya eso empezó a incomodar. Vea que el arzobispo dijo que era un movimiento autodidacta sin educación, porque como ellos se habían formado a sí mismos, ¿verdad? Eran sin educación y eso empezó a incomodar a la gente de poder, pero él fue el anticipo profético del terremoto espiritual que se avecinaba, o sea, la reforma protestante. Ok, sigamos, Luisito. Bueno, ahí está. Ese es, si quieren leerlo, eso es lo más o menos en el romance, la lengua romance que él mandó, que él tradujo para que la gente pudiera entender. Hubo una masacre de los valdenses, fueron perseguidos y fueron masacrados. Estos en Francia, como 100 años después aproximadamente, fueron perseguidos por sus ideas de que la gente pudiera tener la palabra de Dios en su idioma. Ok, sigamos. Todo esto tiene que ver mucho, hermanos. Primero, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma y en septiembre se celebraba el Día del mes de la Biblia, porque en septiembre fue que se logró traducir la Biblia al español, la Reina Valera. Como no tuvimos una clase respecto a esto, porque no se pudo, por eso quiero enfatizar mucho de la importancia de tener la palabra de Dios en la lengua, que las personas puedan entender. Entonces los valdenses se extendieron por el norte de Italia, por regiones de España, por Austria, Alemania, Hungría y Polonia, y rechazaron todos los reclamos de autoridad aparte de la escritura. O sea, nadie tiene más autoridad, la escritura es la autoridad máxima. Rechazaron todos los mediadores entre Dios y el hombre, excepto a Cristo Jesús, o sea, otra vez tirándole a la figura del Papa. Rechazaron la doctrina de que un solo sacerdote podía escuchar la confesión y argumentaron que todos los creyentes estaban calificados para escuchar la confesión de otra persona. Rechazaron, de acuerdo a lo que dice la palabra, confesados los pecados unos a otros, ¿verdad? Rechazaron el purgatorio y por lo tanto entonces rechazaron las indulgencias y las oraciones por los muertos. Creían que los únicos sacramentos aprobados por las escrituras eran el bautismo y la comunión. ¿Cuáles eran? A ver, para que no se me duerman. ¿Cuáles eran ustedes que son, algunos de ustedes fueron antes fueron tal vez católicos, yo nunca fui católico, pero cuáles eran los sacramentos? ¿Alguien me los puede poner ahí? Nosotros creemos en 2 sacramentos, pero son más. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Alguien me los puede escribir ahí en el chat, por favor? ¿Y por qué desde esa fecha se empieza a reconocer solo 2 sacramentos y no, creo que son 7, ¿verdad? Y no 7 que son los que creo que reconoce la iglesia oficial. Ok, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué está basados estos sacramentos? Ok, mientras los hermanos escriben, sigamos, Luisito, para no atrasarnos. Esta es una iglesia valdense, esa está en Carolina del Norte, creo que es en Estados Unidos. Los valdenses al día de hoy todavía continúan, el movimiento continúa, no murió, sino que ellos sí fueron muy suprimidos, se aislaron en los Pirineos, en los altos de las montañas en Europa, pero después cuando empezó la reforma, ellos también volvieron a salir y al día de hoy en Uruguay y Argentina hay iglesias valdenses en Italia y Francia. Ok. Entonces, John Wycliffe, la estrella de la mañana. John Wycliffe, estamos hablando ahora sí, nos trasladamos a Inglaterra. Él fue un catedrático de la Universidad de Oxford y él también clamó por ciertas reformas en la iglesia, vinculadas al poder político que la iglesia tenía y a la riqueza que acumulaba debido a la corrupción.
Entonces él empezó a hacer algunos escritos, escribió algunas cosas en contra de todo esto. Llega el momento en que Roma exige, no solicita, no es que por favor, sino que tenía una guerra contra Francia y exige el apoyo financiero a Inglaterra. Recordemos que históricamente Inglaterra y Francia han sido enemigos. Entonces, Wycliffe aconsejó, ¿verdad? Aconseja que no le den, le dice al rey, él era el rey, por dicha lo escuchaba, y vea la importancia entonces, hermanos, de tener personas en los círculos de poder. A veces creemos que es que los cristianos no tienen que hacer nada. Política y cristianismo no van de la mano. Bueno, en parte puede ser que tenga razón, si en el sentido estricto de la palabra, pero todas estas personas, como en el caso de Wycliffe, era consejero del rey y él no hubiera podido llevar a cabo las cosas que Dios puso en el corazón de él si no tuviera acceso al rey y no le pudiera hablar al oído al rey. Y muchos de los reformadores ocuparon estos puestos de preeminencia. Entonces es importante siempre que tengamos personas que tengan esa voz de denuncia, aunque los acusen, aunque se burlen de ellos, que tengan esa voz de denuncia, eso sí, apegado a lo que dice la palabra. Entonces él dijo que no, ¿por qué? Porque ya Roma tenía mucha riqueza, más bien tenía que repartir y no estar pidiéndole apoyo a Inglaterra. Obviamente eso no cayó muy bien en Roma y por eso fue excomulgado posteriormente. ¿Qué dice Ahí doña están poniendo Fulvia, Luisito? Ajá. Fulvito puso bautismo, primera comunión, confirma, matrimonio, sacerdocio y extrema unción. Vivi Carballo dice Ujú. bautismo, confirmación, comunión, matrimonio, orden sacerdotal, extrema unción, reconciliación. Ok, ok, gracias, Luisito. No, no los quites, dejémoslo ahí. Eh, bautismo, ¿cuándo es el bautismo? ¿En la Iglesia Católica? ¿En qué momento? Creo que al nacer, Cuando pues. sí, prácticamente, ¿verdad? Ujú. Cuando la confirmación se da en un momento de la, no sé, 10 años, 11, 12, la verdad no sé. En un momento, en un momento de la Eh, niñez. y la comunión anda por ahí, ¿verdad? Qué mal que, ok. Y luego Mal viene, estamos. entonces estamos hablando de la niñez, del nacimiento, estamos hablando de la Ujú, adolescencia, luego ujú. matrimonio, ¿ok? Estamos hablando ya de otra etapa de la vida de las personas y estamos hablando de extrema unción. O sea, ¿qué es la extrema unción? Cuando la persona muere. Entonces, los sacramentos es una forma de tener control de la vida de las personas desde que nace hasta que muere. Gracias, doña Vivi. Ok. Entonces, desde que nazco hasta la extrema unción. Y por más que cumpla los otros mandamientos, si no hay extrema unción, ¿verdad? Bueno, creo que de nada vale. Si no hago y no tengo bautismo, entonces, porque el bautismo es para salvación, no como en el caso de nosotros. Entonces, ellos ven en esto el control de la iglesia sobre todos los aspectos de la vida de la persona prácticamente. Por eso ellos dicen, no, son solo dos los sacramentos y no el control que la iglesia quiere ejercer sobre la vida de las personas. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Wycliffe? Él dice que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y él era un granjero que después fue una persona muy intelectual y ascendió a círculos de poder, pero Wycliffe empezó como un granjero, como un campesino, como una persona de campo. ¿Cuántas personas de campo me están escuchando en esta noche? ¿Cuántos granjeros? Aquí no tenemos granjeros así como lo entendemos, pero ¿cuántas personas que atienden su finca, finquero? ¿Cuántas personas que atienden su parcela, parcelero? ¿Cuántas personas que atienden su propia tierra hay aquí? Personas humildes. ¿Cuántos me están escuchando? Esas personas que se dedican al campo. Y este gran reformador, tuvo sus orígenes ahí en una granja. Entonces él dice, Cristo nos llamó a hacer, a vivir en la pobreza, no a acumular la riqueza. Ahora, la riqueza no es mala per se, tampoco, que no nos vayamos a los extremos, pero no acumularla de la forma en que la iglesia la estaba acumulando, eso es lo que dice Wycliffe. Entonces en 1395 clavó en la puerta de la abadía de Westminster las 12 conclusiones donde abogaba por esas reformas. Entonces lo que hizo Lutero 122 años después no fue así como que no crean que Lutero más carga y más original, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había, ¿verdad? ¿Qué más? Snapchat, no, ¿verdad? Que no No había había nada de eso.
Extra, no había La Nación, no había nada. Entonces, la forma de poder dar a conocer las ideas eran precisamente, se acostumbraba a que las personas pegaban en las paredes de los lugares públicos con cosas como estas, usualmente a nivel académico, a nivel intelectual, donde se iniciaba un debate acerca de estas ideas. Entonces, ese era realmente el muro, porque ahí se hacía, ¿verdad? En esas puertas era el muro de las personas, ¿verdad? Voy a ver mi muro, ok, voy a ver el muro Mover el muro de... el muro de Lutero, a ver qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Entonces era la forma de comunicarse y algunas de estas cosas se hacían virales. Lo de Lutero se hizo viral y lo de Lutero fue un bestseller realmente, ¿verdad? Ok, eso sí fue viral realmente. Todo un influencer. Entonces, ¿perdón? Todo un influencer, como dirían hoy. Sí, muchas gracias. Todos unos verdaderos influencers. Esos eran influencers de verdad. Ok, imagínate Wycliffe o Lutero con Twitter ahí, ¿verdad? O sea, imagínate, bueno, todo lo que hubieran hecho. Este movimiento llamado, les llamaron los Lollardos, fue el precursor de la obra de Hus y de Lutero, que terminan con la Reforma Protestante en 1517. La Biblia que él al final, él terminó, bueno, él murió en 1384 y después de que él muere, sale la Biblia al inglés antiguo, se cree que fue terminada por sus discípulos, fue un total desafío al status quo de la época, ¿verdad? Y al hecho de poseerla, solo el hecho que usted tuviera esa Biblia era un grave delito. Pero ellos creían sí o sí en la autoridad y la centralidad de las escrituras. Recordemos que esto, estamos hablando de 1384, todavía la imprenta no había sido inventada. Entonces todo esto se escribía a mano y todas estas copias de estas Biblias fueron escritas a mano. Imagínense el trabajo que implicaba copiar una Biblia a mano, pero ellos lo hacían porque ellos querían que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Ellos anhelaban que la gente realmente comprendiera y viera qué era lo que Dios quería para cada persona. Ellos realmente descubrieron un tesoro, una gema, como decía Pedro Baldó en la palabra, porque les había estado velado por mucho tiempo, porque no podían entenderla y no podían comprender realmente lo que la palabra decía. Y ese anhelo de su corazón y ese fervor, porque como que descubro un tesoro y quiero que los demás vengan y vean este tesoro que yo descubrí. Pero hoy, ¿qué es lo que hacemos con la palabra? ¿Qué valor le damos a la Biblia? ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos la Biblia realmente? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, porque todas estas personas pagaron muy caro y un precio muy alto para que usted y yo hoy tuviéramos una Biblia en nuestra mano, si es que tiene la Biblia en su mano en este momento. Sí, la tengo en el corazón, la tengo en el celular. Bueno, ya hemos hablado de eso. John Wycliffe o Wycliffe es reconocido como un proto-reformador, ya que muchas de sus afirmaciones y objeciones fueron expresadas por reformadores posteriores. Ok, sigamos. Entonces, bueno, habló en contra de la transustanciación, eso lo vamos a ver después cuando hablamos lo de Lutero, predicó contra las indulgencias, desapareció ya lo oímos. Entonces, él decía, cada cristiano debería tener acceso a las escrituras. Y vea, él dice, cada cristiano debería tener acceso a las escrituras. ¿Y qué responde la iglesia? Ojo lo que responde la iglesia. Con esta traducción, o sea, con la que Wycliffe hizo al inglés, las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles, incluso para las mujeres que pueden leer. Eso les parecía abominable, para ellos era repulsivo que las mujeres pudieran tener acceso a la Biblia. Está más disponible para las mujeres que pueden leer que para los eruditos que sí tienen una gran inteligencia. Así que la perla del Evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Esto es lo que respondió la iglesia a los esfuerzos de traducción de estos hombres que derramaron su sangre, que pagaron con su vida y un precio muy alto para que usted y yo pudiéramos tener la Biblia hoy en nuestra mano. Así que, hermanos, tengamos estas palabras y estas acciones de estos hombres en nuestro corazón y valoremos, no es un libro más, no es ahí un negocio más. Ojalá que realmente nosotros podamos, después de conocer la vida de estos hombres, realmente darle el valor a la palabra que la palabra tiene. Ok. Para que entonces podamos comprender el tipo de coraje que se necesitó para desafiar a la iglesia en la Edad Media, hay que reconocer la autoridad que reclamaba y el tipo de poder que la iglesia poseía.
La iglesia era el único medio por el cual se podía alcanzar la salvación eterna. Y como el cielo, el purgatorio, el infierno eran reconocidos como ciertos, era algo que nos aguardaba después de la muerte, los preceptos de la iglesia debían ser seguidos sin cuestionamientos si se quería evitar el sufrimiento de la humanidad. Entiendo ahí lo que puse, lo segundo debía ser recompensado. Lo primero. Ok, pero lo importante ahí es ver cómo la iglesia exigía una obediencia absoluta y total, so pena de un castigo eterno en el infierno. Y obviamente, ahí, bueno, ahí vemos una imagen del purgatorio. Obviamente nadie quería estar en ese lugar. Ok, sigamos, Luisito. Entonces, Wycliffe, el principal filósofo y teólogo de Oxford, eh, a pesar de que la iglesia hacía eso, la gente tenía sed de la palabra y anhelaba poder la palabra de Dios en su idioma nativo. Imagínense lo que es usted no poder leer la palabra en español, que solo esté en un idioma que usted no comprenda. Entonces él fue acusado de herejía y se le hicieron 5 edictos papales, 5 acusaciones, y se le llamó el maestro de los errores y se le imputaron 18 cargos. ¿Qué dijo Wycliffe? Estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las Sagradas Escrituras, así que no tengo nada que temer. Vengan a ver cómo está la cosa. Se mantuvo firme hasta el fin en su llamado para ayudar a los cristianos. Él creía, tenía la convicción de que Dios lo había llamado a que los cristianos estudiaran la Biblia. Él tenía que ayudar a los cristianos a que pudieran estudiar y comprender la Biblia. Roma al fin no pudo hacerle nada a Wycliffe porque era muy popular y muy querido en Inglaterra. Wycliffe muere en 1384, pero 43 años después, en 1427, Roma ordena que los huesos de John Wycliffe sean exhumados de su tumba como un castigo post-mortem, sean quemados y sean arrojados a un río. Por la furia que causó la ofensa de él de traducir la Biblia. 43 años después, esa ofensa todavía le dolía a Roma y ese fue el castigo que le dio. Incluso muchas de las obras de Wycliffe y de su discípulo Tyndall, que muchos tal vez han visto las Biblias al inglés de Tyndall, fueron compradas por la iglesia y posteriormente quemadas porque la gente no podía tener acceso, era impensable para la iglesia que tuvieran acceso al idioma que ellos hablaban. Algo muy bonito que dijeron después los seguidores de Wycliffe era que ese río que fueron arrojados los restos de él, que fueron vituperados, que fueron profanados, fue a caer al mar y del mar se extendió a todo el mundo y así la influencia de Wycliffe fue extendida también a toda la humanidad, dicen ellos, y que el castigo que la iglesia le proporcionó a Wycliffe lo que hizo más bien fue fortalecer las convicciones y los deseos de sus seguidores de que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios y que no nos fuera privado el derecho y la bendición de poder leer la Biblia en nuestro idioma. Ok, sigamos. Dice que, bueno, eso ya lo vimos, que a estudiar el Evangelio en la lengua que mejor conocen. Y él hizo tres obras. Esto nos ayuda a entender un poco el contexto histórico. Una que se llama Sobre el dominio divino, que apuntaba a la autoridad papal. Él no podía encontrar una justificación bíblica para el papado. Él decía que no había una justificación para esa autoridad que el papa decía tener, ese poder temporal, ese dominio divino que él llamaba que tenía sobre la vida de las personas y sobre los reinos en la tierra. Sobre el dominio civil, apuntó a la afirmación de autoridad de la iglesia sobre la corona inglesa, inglesa y la nobleza inglesa. Él no veía ninguna razón para que Inglaterra o ninguna otra nación se viera obligada a apoyar a una iglesia corrupta. Vea qué duro, qué fuerte. Y sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló aún más la doctrina de la autoridad y centralidad de las Escrituras. Aprendamos este término. Autoridad, repita conmigo, autoridad y centralidad de las Escrituras. Autoridad y centralidad de las Escrituras. Por eso él creía que la Biblia tenía que traducirse a los idiomas de las personas. Y todas estas 3 obras fueron cruciales. El dominio divino, el dominio civil y la verdad de las Sagradas Escrituras fueron cruciales para preparar el escenario para la reforma. Él
creía, porque él practicaba para llegar a estas conclusiones, que cada cristiano que tenía que estudiar a profundidad las escrituras. Y por eso les felicito a ustedes como iglesia, porque sé que son una iglesia que así les ha enseñado a su pastor a estudiar en profundidad la palabra de Dios. Y no toda iglesia es así hoy día. Así que les felicito, les animo a seguir adelante en ese estudio profundo de las escrituras, porque esta fue la manera en que la gente pudo darse cuenta realmente de lo que estaba sucediendo. Sigamos, Luisito. Ok, bueno, eso fue, lo puse esto porque esa es la peste bubónica y eso marcó mucho la vida de Wycliffe también. Su mentor, el arzobispo de Canterbury, de hecho murió, una persona que él admiraba, una persona que él decía que era una persona de Dios, murió a través de la peste y bueno, nosotros tuvimos que pasar por una pandemia y gracias a Dios la mayoría estamos aquí, perdimos algunas personas amadas, pero bueno, en eso también se identifica Wycliffe con nosotros, en tener que pasar una situación de estas. Pero a pesar de eso, no lo detuvo. Y después, entonces, vamos a Jan Hus, de 1370 a 1415, en el reino de Bohemia, de Ganso a Huldoc, ¿verdad? ¿Por qué Ganso? Porque él nació en una ciudad que se llama Husinec, bueno, no sé cómo se llamará, así se escribe. Era también un campesino, una persona que vivía de la tierra, y de esa tierra de gansos, significa Hus, Tenitz, Jan Hus, de ese nombre, tierra de gansos, toma el apellido. Él se llamaba entonces Juan Ganso, en español, ¿verdad? Estemos claro, el hermano Ganso. Ah, ahí viene el hermano Ganso. Ok. Entonces, él fue, el hermano Ganso, fue el heredero de las ideas reformadas de Wycliffe y posiblemente fue influenciado por Pedro Baldó. Se dice que un amigo de él, Jerónimo, le llevó las obras de Pedro Baldó y él quedó impresionado por lo que Pedro Baldó había hecho. El lema de los presidentes de la República Checa, la verdad vence a todo, es parte de la obra de Jan Hus o de Juan Ganso, ¿verdad? Él dice, busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive por la verdad y defienda la verdad hasta la muerte, que fue una frase profética que aplicó él mismo. Ok, sigamos, Luisito. Bueno, lamentablemente él murió en la hoguera, murió quemado por sus ideas también en contra de la corrupción de la iglesia. El Bulldog de Wycliffe, ese fue el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Praga y sus ideas fueron inspiradas en John Wycliffe, siguiendo fiel a su legado y al clamor de él. Al clamor ya vimos cuál, ¿verdad? La autoridad central de las escrituras, contra las indulgencias, la confesión, etcétera, ya lo vimos anteriormente. Y sirvieron de inspiración posteriormente también a Lutero, resultando en la Reforma Protestante. Y no solamente eso, sino que dejó una huella que perdura hasta hoy en la historia, no solo religiosa, sino también en la historia civil del país que hoy se llama Chequia y su antiguo rey. Algo que nunca hubiera sucedido si no se le hubiera otorgado una beca para estudiar. Verá qué importante, ya que él era muy pobre, de origen campesino, una persona sencilla que muy probablemente vestía muy mal, que hablaba muy mal, conocimiento, que no tenía capacidad probablemente por sí mismo. Entonces él recibe una beca y él estudia y de campesino pasa a ser un héroe nacional del país de Chequia, del reino de Bohemia, de la antigua Checoslovaquia. Y pasa a ser decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Praga. Vea la importancia de estudiar y apoyar a nuestros hijos en sus sueños de estudio, aunque nos cueste mucho aprovechar que en nuestro país pues la educación es gratuita y obligatoria, y esto es parte, es gratuita y obligatoria, esto es una herencia de la Reforma Protestante también. Al inicio de 1400, Hus predicó y expuso sus ideas reformistas y denuncia en una capilla para 3000 personas en Praga, que es la ciudad que yo sueño con conocer, y mis hijos lo saben, y ya les dije, algún día tienen que llevarme a Praga. Yo deseo conocer una ciudad hermosa, preciosa, y deseo conocer Praga con todo mi corazón, ir El a otro año, ¿sabes? los monumentos a Hus. El otro año vamos, bueno, ya listo, ok. Entonces él predicaba en checo, ¿verdad? Baldó predicaba en romance, en la lengua romance, Wycliffe predicaba en inglés y este cabezón predicaba en checo, sabiendo que era prohibido, sabiendo que eso le podía costar la muerte, sabiendo que iba a ser excomulgado, sabiendo que Roma no se lo iba a perdonar, sabiendo
ya de antemano el destino que habían tenido sus antecesores, y él dijo, no me importa, pero yo voy a predicar para que la gente entienda de una manera sencilla y en el lenguaje que la gente me pueda entender, porque la gente tiene que conocer la palabra de Dios. Sus prédicas no solo eran en el idioma de las personas, sino que arremetía violentamente contra la codicia, contra la usura del clero, contra la corrupción de la iglesia, de hacer negocios con las cosas espirituales. Él denunció y él dijo, no se puede hacer negocio con las cosas espirituales. La Biblia y el reino de Dios no es para hacer negocios. Reclamaba a su vez la máxima autoridad de la Biblia, recordemos, autoridad y centralidad de las escrituras, y a Cristo como la única cabeza de la iglesia, no ningún hombre que se crea representante de Cristo aquí en la tierra. Precisamente había en esa época incluso, por divergencias, dos papas, el que se llamaba papa y el antipapa, y en la época de Wycliffe, y en la época de Hus, que abusaban de su poder, pero bueno, eso lo veremos otro día. El papado de Aviñón, hay una serie, hay un cisma que se da en la iglesia en 1378 y hay, incluso llegaron a haber 3 papas. Entonces, esto habla un poco de la crisis que estaba viviendo la iglesia en ese momento, cuando posteriormente los Borgia llegaron a ser papas, que eran personas sumamente corruptas que llevaban niños al Vaticano para usar de ellos, que llevaban prostitutas, incluso hacían unos bacanales terriblemente indescriptibles, lamentablemente. Ok, sigamos. Ok, ahí está el monumento, la estatua. Ahí lo vamos a ver entonces cuando vayamos a Praga, mi estimado. Ok, sigamos. Entonces, él influye sobre la vida, como le digo, él es un héroe actualmente en Chequia, y los Husitas es el movimiento que él deja, y de ahí, ahorita lo vamos a ver, ¿cuáles fueron sus enseñanzas? Bueno, igual, en contra del purgatorio, en contra de las indulgencias, los checos son explotados, decía él, ¿verdad? Nuestra gente se están llevando nuestro dinero. La Biblia, la autoridad final de la iglesia, no se puede justificar la autoridad moral del Papa, en contra de la inmoralidad del clero. ¿Les suena todo parecido, verdad? Okay. En contra de la excesiva riqueza de la iglesia, en contra del poder final en la figura del papado. El poder final y el fundamento tienen que ser las escrituras, y esto me suena a Wycliffe. Sus ideas llegaron a Polonia, Hungría, Croacia y Austria. Ok, sigamos. Ahí tenemos a Hus. Él fue finalmente denunciado y se le prohibió predicar por su constante clamor por la reforma y depuración de la iglesia, diciendo que el clero no debía acumular bienes y denunciando la creciente influencia eclesiástica en la política. Pero él siguió predicando en checo, porque más valía la vida de las personas que la vida propia. Después de muchos conflictos y altercados con la iglesia, fue excomulgado en 1410. Fue protegido por los nobles, siempre eran personas de mucha influencia, les digo, política, en cargos de eminencia, en ciertos castillos, pero en 1414, en ese tiempo, él hace muchos escritos, incluso, ¿verdad? Él empieza también a querer traducir la Biblia al idioma de las personas, y en 1414 acude engañado a un concilio, el Constanza, al cual fue invitado, y se le dijo que él iba a ser perdonado, que iba a tener inmunidad. Recuerden eso cuando hablemos de Lutero en la próxima clase, pero es hecho prisionero, declarado hereje, sin derecho a una defensa, y fue condenado por el Papa a ser quemado. Y eso sucede en 1415. A él se le pidió retractarse de todas las cosas que él decía en 4 ocasiones, y si él accedió si se le demostraba, eso sí, Biblia en mano, que él estaba equivocado. Ok, está bien, yo me retracto, pero dígame, enséñeme en la Biblia donde dice aquí que yo estoy equivocado. Si usted me dice que yo estoy equivocado, entonces Biblia en mano, yo voy a ¿cómo se llama? A retractarme. Pero ya había perdido el favor del rey al argumentar contra la venta de indulgencias, porque la venta de indulgencias, ¿qué es lo que hacía? La gente se quedaba, el rey se quedaba una parte, los arzobispos se quedaban, la mitad se la enviaban a Roma y la mitad quedaba ahí en el país. Entonces, obviamente, ya no tenía la gracia del rey. Sigamos, para ir aterrizando aquí con Hus. Sigamos acá. Y entonces él lo ataron a unas cadenas
y él dijo, mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena herrumbrada? Se le humilló públicamente y se desnudó, se le puso un sombrero de bobo, de esos de pico, con figuras de demonios, con la palabra hereje, apilaron todos sus libros escritos en checo, em, y los quemaron junto con él. Hus se arrodilló, extendió las manos y oró. Y mientras él estaba siendo quemado en esta hoguera, mientras empezaba a arder la hoguera y él estaba siendo quemado, su cuerpo, su carne empezaba a quemarse, el olor a carne empezaba tal vez a sentirse con las personas que estaban ahí presentes, y él empezó a arder su cuerpo en la hoguera. Él le pidió a Dios que perdonara a estas personas y empezó a cantar salmos, y así entregó su vida al Señor, el hermano John Hus. Ok. Em, Antes de morir dijo en 1415, pueden asar al ganso, pero en 100 años se levantará un cisne con un canto que no podrán silenciar. Y en 1517, 100 años después prácticamente, clavaba sus 95 tesis en la capilla de Wittenberg, Lutero influenciado por ambos prereformadores. Por eso a Lutero se le representa como un cisne. Sus seguidores, los bohemios, los husitas, se rebelaron contra Roma, hubo una guerra, y de esa herencia hoy día sobrevive la iglesia morava, que se declaró como una iglesia protestante, era protoprotestante, heredera de las ideas de Hus al día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver si es la última. Sí. Ok, entonces hermanos, quiero dejarles esto en su corazón, que atesoremos y valoremos realmente el ejemplo de vida que estos hermanos dieron, que estas personas dieron, que estos hombres de Dios dieron, para que usted y yo podamos tener nuestra Biblia en mano. Y ojalá que la próxima vez que tenga la Biblia, ojalá que este fin de semana, no se le olvide la Biblia en la casa, la pueda llevar y podamos empezar a ver y a valorar realmente de una forma diferente ese libro que tenemos en nuestras manos, y cómo ese libro, por la verdad que en él es contenida, muchas personas dieron su vida para que usted y yo pudiéramos conocer a Dios y pudiéramos cambiar nuestra vida también. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches y nos vemos la otra semana, si Dios quiere, y a estudiar mucho la Biblia, por favor. Muchas gracias, pastor. De verdad es exquisito. A mí me encanta eh, todos los jueves. Sin embargo, este tema es muy interesante porque cuando yo lo leía y también cuando me enviabas diferentes materiales para que yo leyera, lo que siempre se me venía a la mente es cómo la historia se repite. Y hay un pensamiento que dice que el que no se conoce su historia, perdón, está condenado a repetirla. Y es lo que Ujú, hacemos. Todo el contexto ujú, que vimos hoy, toda la historia y cómo nace la protesta justamente, es como la iglesia se corrompe dado el poder que tiene, y es que la palabra del Señor es tan exacta, trae todo lo que necesitamos, porque en 1 Timoteo 6:10, si no me equivoco, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extrajeron de la fe y fueron traspasados, ¿verdad? Algo así dice, parafraseando. Y es justamente lo que le pasa a la iglesia en su historia en ese momento, con la venta de indulgencias, como bien lo mencionabas, que decía, apenas la moneda suene, el alma es sacada, ¿verdad? Entonces, ujú. y es algo que estamos haciendo ahorita. La iglesia moderna está haciendo eso. Apenas el billetico caiga en en la canasta, o apenas me envíen el comprobante del Simpemóvil, el Señor va a bendecir, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, ¿cómo la ignorancia? O sea, Sí, a ¿cómo la veces ignorancia? se oye en ciertos lugares, pacte para que lleve salvación a sus hijos, lleve salvación, es lo mismo. Entonces la gente Exacto. pacta, nada más que se le llama pacto, ¿verdad? La gente pacta, Ujú. da un dinero para que sus hijos sean salvos. Es lo mismo, es sacarlos del purgatorio, al final de cuentas. Es, Es muy similar. Exactamente, y es justamente eso, por la ignorancia a la verdad, a la palabra del Señor, que es por lo que estos hombres luchan y por lo que se ha Ujú, luchado toda la vida a lo largo de la historia, ¿verdad? Que conozcamos la verdad y cómo ellos entregan todo lo que dan, su vida, su dinero, todo lo que tenían para que conociéramos la palabra del Señor, para que todos conocieran
Y es a través de ese conocimiento, la verdad, y muchas veces pasa, y ahorita le pasa a la iglesia, justamente eso, esa pasividad, porque no estamos conociendo la verdad, porque no estamos estudiando la palabra del Señor. Y es sumamente importante que nosotros de verdad, y todos estos temas, y gracias al Señor, Catedral de Fe se ha distinguido por eso, por el estudio de la palabra del Señor, no solo por escucharla, sino por estudiarla, por crear espacios para que nosotros aprendamos. Es de suma importancia para nuestra vida como personas y como iglesia, ¿verdad? Amén. Que es una de las disciplinas, perdón, que se deja, ¿verdad? Por ahí, que le prestamos o le restamos la importancia que se merece, pero justamente son estos espacios, son estos temas para que en verdad tomemos conciencia, pongamos un alto en nuestra vida si no lo estamos haciendo y lo empezamos a hacer. Y este tema no se queda aquí, ¿verdad? El próximo jueves vamos a continuarlo porque hay un montón de cosas más, ¿verdad? Hay un montón, Claro. las olas, luego ya entramos, como bien decías, a Martín Lutero, a Calvino, etcétera, y todo ya eh, ¿cómo se le dice a esto? Las Se me fue la palabra. acompañadas. Exactamente, pero el clímax de todo esto, el clímax de todo este contexto Al histórico que clímax, estamos así es. viendo, es lo que vamos a ver en la próxima clase, así que no se lo pierda, amado hermano, procuraremos y en verdad lo haremos para empezar a tiempo. Hoy de verdad le ofrecemos las disculpas del caso por haber iniciado tan tarde, sin embargo, esto es un tema, bueno, que se podría extender mucho más sin embargo, tratamos de verlo, tratamos de desmenuzarlo lo mejor posible para todos ustedes y que en verdad, y pues sepamos y tengamos fe de nuestras convicciones, de lo que creemos, de nuestra historia, porque es nuestra historia, ¿verdad? Como cristianos, como protestantes, como defensores de la palabra del Señor, así que de verdad le motivo, amado hermano, que usted eh, tome importancia a todo esto. Y quiero, para ir finalizando, darles nuestros comunicados de interés. El próximo viernes, mañana, de hecho, tenemos nuestro Ministerio del Almendro. Es un tiempo de bendición, es un tiempo dedicado para las mujeres, para el Ministerio del Almendro, que más de uno, incluyéndome ahí, muchas veces nos conectamos porque es una bendición, de verdad. Es una bendición poder estar en este tiempo de adoración, de enseñanza a la palabra del Señor también, junto con todas las damas que siempre sacan de su tiempo cada viernes a las 8 de la noche para darle ese refrescamiento al alma a través de la palabra del Señor. Así que le motivo de verdad que mañana a partir de las 8 de la noche, en las mismas plataformas, en el canal de YouTube de Catedral de Fe, en el canal de Facebook y en el de Facebook de Ministerio del Almendro, usted puede encontrar nuestra transmisión a partir de las 8 de la noche y de igual manera vamos a estar compartiendo el link para que usted pueda conectarse y nuevamente nos vemos en nuestro servicio dominical, domingo a las 9 de la mañana. Congréguese, no nos dejemos de congregar, que no se nos haga una costumbre el no congregarnos, sino que vayamos a la casa del Señor con corazones agradecidos, gozosos, porque podemos congregarnos en familia, escuchar y aprender de la palabra del Señor, que es lo que hemos estado viendo, y el pastor inclusive el sábado, perdón, pasado, en nuestro servicio familiar, culmina esa serie de enseñanzas del conocer la voluntad del Señor. Y esa voluntad de Dios la encontramos en la palabra, ¿verdad? Así que le motivo para que usted pueda congregarse. Si por alguna razón de fuerza mayor, algún motivo realmente de peso, usted no puede congregarse, también lo estaremos transmitiendo a través de la plataforma de YouTube en Catedral de Fe Oficial. Así que no hay excusa, de verdad, no hay excusa para no congregarnos y le motivo a que lo pueda hacer en casa, junto con toda la familia presencialmente y si no, a través de las redes sociales. Amén. Así que, Pastor Zabdiel, unas últimas palabras para despedir a todos los hermanos que les damos las gracias, Pues, ¿verdad? Por estar conectados hasta esta hora todavía. sí, no, que están muy calladitos, ¿verdad? Entonces me preocupa, Sí, sí. dijo el pastor. El, Y el hablando próximo del jueves, pastor, sí, ah, el próximo jueves le vamos a hacer más preguntitas por ahí para que puedan sí, interactuar sí, sí, más. estamos yo digo, ¿será que no me sirve el chat, verdad? Pero no, no, no. Este, y bueno, y lo que siempre nos recuerda también nuestro pastor, que si este video, si esta clase le gustó, si
Si fue de bendición para usted, pues número uno, compartirla, ¿verdad? Que es lo que siempre nos pide que hagamos con otras personas, ahí copiar el link, ¿verdad? Y pasarlo a otras personas, aunque lo vean después, no importa. Y sobre todo darle like, así que por favor, ahí a los 12 hermanos que le dieron like, le agradecemos mucho. Y eso, como dice el pastor siempre, nos ayuda ahí con la cuestión de YouTube, ¿verdad? No es para que un like para Sardielito, ni para Luisito, ni porque yo lo necesito, sino básicamente es por cuestiones de ¿cómo se llama? ¿Cómo se? El De los algoritmo motores de ese, búsqueda ¿verdad? Así y el que, algoritmo. sí, así que si nos pueden ayudar con eso, les agradecemos muchísimo. Y si no le gustó, pues de ahí no le dé like. Entonces, ¿No? bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Que Dios me los bendiga, muchas gracias y nos vemos la otra semana, si Dios así lo permite, para seguir aprendiendo de los reformadores y aterrizar ya un poco con cómo se fue dando el tema de la reforma como tal con Lutero. Que Dios me los bendiga Amén, mucho. amén. Vanesita puso ahí demasiado interesante, por eso estamos calladitos. Ah, bueno. Excelente enseñanza, como siempre, nos pone Fulvita. Así es, Gracias, nosotros, gracias, Denise. así es, Estaba ¿verdad? asustado, digo yo, ¿será que no, todo el mundo está callado Sí, porque sí. no sé? No, no, no le ¿Qué habré gustó dicho? o algo por eso. No, Borre puede sabemos que es escucharme a de ver qué suma fue lo que bendición. dije. Bueno. Sí, sí, Están no, es de enojados. suma bendición, ¿verdad? Para nosotros y nuevamente lo motivamos este jueves, conectaditos nuevamente para culminar con este tema, si el Señor lo permite, y a seguir adelante. Les bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor pueda bendecir su familia, su casa, a todos los que los rodean, que esta semana que ya está finalizando pueda ser de bendición, que el Señor abra la ventana y puerta de los cielos sobre su vida, sobre su familia, y que derrame sobreabundantemente bendiciones para usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, bendiciones y buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida noche en Cristo.